En esta oportunidad vamos a tocar el tema de impuesto a la renta. Ya vamos a ver algunas consideraciones teóricas que debemos de tomar en cuenta y vamos a complementarlo con dos casos prácticos. Un caso práctico esta sesión y un segundo caso práctico para la próxima sesión. Ya, nosotros ya hemos revisado anteriormente el estado de resultados. El estado de resultados, nosotros sabemos que es un estado financiero. Ya, en este estado financiero lo que nosotros hacemos es determinar el resultado, ya sea utilidad o sea pérdida, nosotros vamos a determinarlo. Aquí lo que nosotros estamos viendo en nuestro PPT es el esquema de determinación del impuesto a la renta. Es parecido al estado de resultados, pero con términos tributarios. Estos términos tributarios nosotros lo vamos a encontrar dentro de la ley del impuesto a la renta. Entonces, el esquema comienza de la siguiente forma. Comenzamos con ingresos afectos al impuesto a la renta. Si nosotros vamos a nuestro plan contable, esto estaría dentro de la cuenta 70. ¿Ya? Ahora, si yo quiero entrar a ver la regulación dentro del impuesto a la renta, vamos a encontrar del artículo 1 al artículo 5, ya todo lo que es ingresos afectos al impuesto a la renta. Llevándolo a cuenta contable sería la cuenta 70. A esto se le resta el costo computable. El costo computable está regulado por los artículos 20 y 21 de la ley del impuesto a la renta. ¿Y qué es el costo computable? El costo computable es el equivalente al costo de ventas. ¿Ya? Ese es el costo computable, es un equivalente al costo de ventas, pero en términos tributarios. Yo entonces, ingresos afectos menos costo computable y me da renta bruta. Luego yo tengo que restarle gastos aceptados y sumarle otros ingresos. Dentro de gastos aceptados estarían todas las cuentas de gastos, 62, 63, 64, 65, etc. Pero muy importante lo que nos dice la ley del impuesto a la renta, son gastos aceptados para fines tributarios. No todos los gastos que están en nuestra contabilidad van a ser gastos aceptados para fines tributarios. Ahora vamos a revisar cuáles son esos gastos que no son aceptados. Ya, si nosotros queremos revisar específicamente en la ley del impuesto a la renta cuáles son los gastos no aceptados, tenemos que ir al artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Luego le sumamos otros ingresos. Ya, estos otros ingresos son ingresos que no son del giro que tiene la empresa. Por ejemplo, nosotros dentro del plan contable tenemos cuenta 75, cuenta 77. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? El giro de negocio de una empresa puede ser vender productos, vamos a ponerle que vende galletas, ya vende galletas, entonces todo lo que es venta de galletas estaría en esta primera parte de ingresos afectos al impuesto a la renta. Ahora, de repente esta empresa que vende galletas tiene un ingreso adicional por alquiler de oficina. Tiene un inmueble que como no utiliza, ha optado por alquilarlo. Entonces, al alquilar ese inmueble, eso le genera otro ingreso. Pero no es un ingreso por su actividad principal, entonces ahí va estos otros ingresos, ¿no? Igual los préstamos, ¿no? De repente la empresa opta por hacerle un préstamo a otra empresa, ¿no? Es algo también válido. Entonces va a generar ingresos financieros, ingresos por intereses, eso también estará aquí en otros ingresos. Si queremos ir a su regulación, tendríamos que ir al artículo 61 de la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Importante ello. Una vez yo a mi renta bruta le resto gastos aceptados y le sumo otros ingresos y voy a tener mi renta neta. ¿Ya? Luego a esta renta neta, que sería el equivalente a una utilidad contable. ¿Ya? Esto ya sería la utilidad contable. Pero yo le voy a restar pérdidas tributarias compensables. ¿Por qué yo le resto pérdidas tributarias compensables? Esto nos permite la ley del impuesto a la renta. Supongamos que yo en un ejercicio tengo pérdida, ¿ya? Nosotros sabemos que el impuesto a la renta solamente grava la ganancia, ¿ya? Pero, ¿y qué pasa si yo tengo pérdida?
¿Le grabará esa pérdida el impuesto a la renta? Sí, también graba la pérdida del impuesto a la renta, pero lo tendría que grabar como un saldo a nuestro favor, ¿no? Porque si yo tengo pérdida, ¿cómo voy a tributar impuesto a la renta? ¿Ya? Pero la ley del impuesto a la renta nos ha permitido que nosotros arrastremos la pérdida. Ya no es que tú tienes pérdida, entonces yo te voy a dar impuesto a la renta, ¿no? O la SUNAT te va a entregar algún importe por tener pérdida. No funciona así. Si tú tienes pérdida tributaria, tú vas a poder arrastrar esa pérdida para próximos ejercicios, ya, para determinar tu impuesto a la renta. Es por eso que aquí aparecen pérdidas tributarias compensables. Si queremos nosotros ver la regulación dentro del impuesto a la renta de las pérdidas tributarias compensables, hay que ir al artículo 50. Y existen dos sistemas de arrastres de pérdidas, sistema A y sistema B, que también lo vamos a ver más adelante. Importante eso. Entonces, una vez yo a mi renta neta le reste las pérdidas tributarias compensables, voy a tener mi renta neta imponible. Esta renta neta imponible va a ser la base para calcular el impuesto a la renta. La tasa del impuesto a la renta en Perú para empresas del régimen general es de 29.5%. Ya desde el 2017 se ha mantenido esta tasa. Ahora, ¿variará? No sabemos, porque la anterior vez, ¿no? Hasta cuando estaba Ollantumala, por ejemplo, su último año la tasa era de 28%, ¿no? Luego Pedro Pablo Kuczynski ya subió a 29.5% y ahora sabemos que estamos próximos a un nuevo gobierno. Y ahora, ¿cuál será su política tributaria? No sabemos, ¿no? Pero en todo ese lapso, desde 2017, la tasa se ha mantenido en 29.5%. A este impuesto a la renta le debemos de restar los créditos. ¿Qué créditos nosotros tenemos para restar a nuestro impuesto a la renta? Nosotros todos los meses presentamos nuestro Declarafácil 621. Ya en ese Declarafácil 621, que también lo vamos a ver más adelante, nosotros declaramos IGB y declaramos impuesto a la renta. Todos esos impuestos a la renta que yo pago todos los meses, voy a restar aquí como un crédito. Una vez yo a mi impuesto a la renta le reste esos créditos, vamos a tener un saldo a favor o una regularización, ¿no? De repente mis créditos son mayores que mi impuesto determinado, entonces yo tendré un saldo a favor, ¿ya? Por ese saldo a favor sí puedo solicitar la devolución, ¿ya? O un pago, o de repente mi impuesto ha sido mayor que los créditos, entonces yo voy a tener un impuesto a pagar, entonces yo tendré que pagar ese impuesto. Ya sabemos que el ente recaudador en Perú es la SUNAT. Ya a la SUNAT tendremos que pagarle este impuesto a la renta. Ya, entonces este es el esquema para determinación del impuesto a la renta, muy parecido a un estado de resultados, solo que con términos tributarios. Ya. Continuamos. El concepto de renta. ¿Qué es la renta dentro de nuestra ley del impuesto a la renta? Y esto lo encontramos en los artículos 1 y 2. Dice, el impuesto a la renta grava, entre otros, las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, ¿ya? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que existen 5 categorías del impuesto a la renta. Ya, ahora en un momento les voy a hacer un resumen rápido de en qué consiste cada categoría, ya que para la presente sesión nos estamos enfocando en la renta de tercera categoría, que es la renta empresarial. Cuando nos habla de rentas que provengan de capital, ¿en qué consiste el capital? Los bienes que nosotros tenemos, ¿no? De repente, no sé, alguien, por ejemplo, de repente puede tener un vehículo, ¿ya? Ese vehículo, si yo lo alquilo, me va a generar ingreso. O sea, es una renta que proviene de mi capital. ¿Qué es mi capital? Ese vehículo. ¿Qué más puede ser mi capital? De repente una casa. De repente yo tengo mi casa y lo alquilo, entonces me está generando renta. Yo por esos alquileres tengo que tributar. Ya, esa es una renta de primera categoría. Luego dice rentas que provengan del trabajo, ¿ya? De repente nosotros podemos ser trabajadores independientes o dependientes. Cuando nosotros estamos dentro de planilla de remuneraciones, si es que nosotros ganamos más de 2.200 soles, vamos a estar afectados por un descuento de impuesto a la renta de quinta categoría.
Ya, entonces yo estoy tributando por mis rentas de trabajo. En otras palabras, por mis ingresos producto de mi trabajo. ¿Ya? O también puede ser por producto de mi trabajo independiente, ¿no? De repente yo soy un contador y brindo servicios como independiente a empresas. Por estos servicios yo emito recibos por honorarios, ¿ya? Cuando uno emite recibo por honorarios y el importe supera los 1.500 soles, se tiene que hacer un descuento del 8%. Ya, eso lo retiene la empresa y lo entrega a la SUNAT. Entonces yo estoy pagando ese 8% producto de mi trabajo. Esa es renta de trabajo. Y ahora, cuando se junta capital más trabajo, tenemos las rentas empresariales. ¿Ya? Las empresas trabajan con capital, no tienen que tener su capital. Y también tienen que juntar ese capital con el trabajo. ¿No? Porque una empresa no es que su capital va a trabajar solo, ¿no? Requiere de personal, requiere de trabajadores. Es por eso que la mezcla de capital y trabajo va a dar las rentas empresariales. ¿Ya? Ahora, eso es lo importante del concepto de renta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, renta se asocia más o menos con ingresos, ¿no? Ingresos que provengan del capital, ingresos que provengan del trabajo o ingresos que provengan de la aplicación conjunta de ambos factores. Entonces, importante aquí, nosotros vamos a hacer un breve resumen de las 5 categorías del impuesto a la renta, ya que en esta oportunidad nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las rentas de tercera categoría. Tenemos 5 categorías del impuesto a la renta. Ya, primera categoría. La primera categoría son rentas de arrendamiento o subarrendamiento, ¿ya? Arrendamiento y subarrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? Es el alquiler, no puede ser de bienes inmuebles o bienes muebles. Inmuebles son bienes que no se pueden mover. Una casa no se puede mover. Y un bien mueble que se puede alquilar, de repente puede alquilar vehículos, ¿no? Incluso he visto casos de empresas que alquilan computadoras, que alquilan incluso impresoras, he visto casos que también se alquilan, ¿ya? Pero lo más usual podría ser un vehículo, ¿no? Un vehículo se podría alquilar, arrendamiento. ¿Y qué es el subarrendamiento? Ya, supongamos que yo alquilo mi vehículo, le alquilo a una persona, ¿y qué hace esta persona? Vuelve a alquilar el vehículo. Ese es un subarrendamiento. Yo primero le arriendo a una persona, esta persona una vez arrienda ese vehículo, lo vuelve a arrendar, eso es un subarrendamiento, ¿ya? Entonces, esos dos componen la renta de primera categoría. ¿De cuánto es el pago? Del 5%. 5% todos los meses. Si yo alquilo mi vehículo a 2.000 soles al mes, tú tienes que pagar de esos 2.000 soles el 5% como impuesto a la renta de primera categoría. ¿Cuánto es? De 2.000 soles el 5%, 40 soles. Todos los meses tendré que pagar 40 soles. Esa es la renta de primera categoría. Ahora tenemos renta de segunda categoría. ¿Qué es la renta de segunda categoría? Ganancias de capital. ¿Ya? ¿Y cómo es ganancias de capital? Principalmente aquí vamos a encontrar los intereses, ¿ya? Supongamos que nosotros como personas hacemos préstamos, le prestamos a empresas, ¿ya? Por esos préstamos se supone que yo debería cobrar intereses, ¿ya? Entonces, como yo cobro intereses, debo de pagar por esos intereses. ¿Qué más tenemos? La compra y venta de acciones. Compra y venta de acciones, ¿no? Hoy en día muchas personas, este producto de la misma pandemia, mucho se ha digitalizado en los negocios, ¿no? Entonces uno producto de esta digitalización ha buscado nuevas formas de generar ingresos, ¿no? Y hoy en día existen muchos brokers, como así se conocen, que son espacios donde uno puede comprar y vender acciones, ¿ya? Ahora, la ganancia que yo tenga, supongamos que yo compro una acción, ¿ya? Supongamos que yo compro una acción por 10 soles, ¿ya? Y lo vendo esa acción a 50 soles. Si yo compro por 10 y vendo a 40 soles, yo estaría teniendo una ganancia de ¿cuánto? De 30 soles, ¿ya? Por esa ganancia yo debo de pagar impuestos,
Eso es renta de segunda categoría. ¿Qué más? Y la venta de inmuebles. La venta de inmuebles. Supongamos que yo tengo mi casa y la vendo, ¿ya? Por esa ganancia que se genere, voy a pagar, tengo que tributar, tengo que pagar impuesto a la renta de segunda categoría, ¿ya? Ahora, con respecto a la venta de inmuebles, hay que tener en cuenta que no siempre se va a pagar impuesto a la renta de segunda categoría. De repente, yo vendo, bueno, yo cometí el error de decir que vendo mi casa, ¿ya? La casa no va a pagar impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Cuándo se paga impuesto a la renta de segunda categoría por venta de inmuebles? Cuando yo vendo un inmueble que estaba destinado a un negocio, ¿ya? Supongamos que yo vendo un inmueble donde estaba una tienda. Allá era una tienda, entonces tienes que pagar impuesto. No se paga impuesto cuando tú vendes un inmueble que estaba destinado a vivienda, ¿ya? Si yo vendo mi vivienda, no voy a pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Pero si ese inmueble estaba destinado a otro uso que no sea vivienda, por ejemplo, una tienda, un centro comercial de repente, ¿no? No sé, cabinas de internet, podría ser también, ¿ya? En esos casos sí va a pagar renta de segunda categoría, ¿ya? ¿Cuánto es la tasa de la renta de segunda categoría? Es el 5% sobre la ganancia. ¿Ya? Por eso yo decía, cuando compras y vendes acciones, si tú compras a un precio, supongamos a 5 soles, y vendes a 15 soles, tu ganancia ¿cuánto es? 10 soles. ¿Ya? Sobre esos 10 soles se tiene que pagar el respectivo impuesto a la renta de segunda categoría. Llegamos a la renta de tercera categoría. Tercera categoría, que son las rentas empresariales. Ya, aquí no vamos a detenernos mucho tiempo porque en esto vamos a tocar con varios casos prácticos, ¿ya? Bueno, con 2 casos prácticos ahí vamos a tocar las rentas empresariales. Ya hemos visto también previo hace unos cuantos minutos, hemos visto cuál es el esquema de determinación de la renta empresarial, ¿ya? Eso es la renta de tercera categoría, rentas empresariales. Renta de cuarta categoría. ¿Ya? La renta de cuarta categoría es por el trabajo independiente. Ahora, muy importante aquí que nosotros tengamos en cuenta a qué hace referencia el trabajo independiente, ¿ya? ¿Por qué la renta de quinta categoría es el trabajo dependiente? ¿Cómo yo hago la diferenciación si es que es independiente o si es que el trabajo es dependiente? ¿Cómo yo puedo determinar la diferencia? ¿Ya? El principal criterio sería si el trabajador está en planilla, ¿ya? Un trabajador que esté en planilla de remuneraciones automáticamente debería ser un trabajador dependiente, ¿ya? Entonces dependiente está en planilla y el independiente no está en planilla, sino que emite recibos por honorarios, ¿ya? Eso sería el principal criterio. El segundo criterio es el tema del horario. Ya, si yo soy trabajador independiente, no debo de tener un horario de trabajo. Nosotros sabemos que conforme a la Constitución, la jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas a la semana. Ya, entonces, el trabajador independiente no debe tener un horario. No debe ser que el trabajador tiene recibos por honorarios, pero trabaja todos los días de 8 a 6. ¿Ya? No tiene horario. Ya es un trabajador independiente, no debe de tener horario. Listo. Y el trabajador de planilla sí tiene horario. ¿Ya? Bueno, también dependiendo de cómo esté su contrato, ¿no? Pero en la mayoría de los casos tendrá horario. Lo siguiente es el tema de la subordinación. Ya, ellos tienen subordinación. ¿Qué quiere decir subordinación? Que tienen un superior dentro de la empresa. Ya, eso quiere decir la subordinación. ¿Ya? El trabajador independiente no tiene subordinación. ¿Ya? No va a tener un jefe dentro de la empresa, un trabajador independiente. ¿Ya? Esas serían las 3 principales características. ¿Ya? Ahora, renta de cuarta categoría, ¿cuánto paga? Paga el 8%
cuando se supera el importe de 1.500 soles. Ya, ese es el monto que paga la renta de cuarta categoría. Y la renta de quinta categoría se paga a partir de 2.200. Bueno, cuando se supera 2.200 soles, ya si se supera los 2.200 soles, se paga renta de quinta categoría. Ya, las tasas hay varias, hay 8%, 14%, etcétera. Ya son tasas escalonadas. A medida que incrementas tus ingresos, se va a ir incrementando las tasas. La tasa más baja es de 8%, ¿ya? Ahora, importante que nosotros también tengamos en cuenta que estas rentas, ¿ya? Renta de primera categoría son para personas naturales. Renta de segunda también persona natural. Renta de cuarta y quinta persona natural, ¿no? Podremos ser todos nosotros, podemos ser personas naturales, ¿ya? Y la renta de tercera categoría es para persona natural o persona jurídica, ¿ya? En la renta de tercera categoría encontramos a las personas naturales con negocio, ¿ya? Es decir, una persona natural que desarrolla actividad empresarial, o las personas jurídicas que tienen su RUC 20, ¿no? Que tienen su razón social. Esas son las personas jurídicas. Y para el resto de categorías, primera, segunda, cuarta y quinta, son solamente personas naturales. Ya, eso es importante tener en cuenta. Entonces, ¿una persona jurídica podrá generar renta de primera categoría? No. ¿Renta de segunda categoría? No. Ellos generan rentas empresariales. Ya, importante ello tener en cuenta. Ya, entonces este es un breve resumen con respecto a las 5 categorías del impuesto a la renta. Ahora sí regresamos a nuestro PPT. ¿Ya? Y hemos entonces explicado cuál es el concepto de renta en la ley del impuesto a la renta. También hay que entender que este concepto de renta abarca las 5 categorías. Ya, si bien es cierto, nosotros principalmente nos vamos a enfocar en la tercera categoría, pero el concepto de renta abarca esas 5 categorías que ya hemos explicado en qué consiste cada categoría. Ahora, estábamos mencionando que en el esquema de determinación del impuesto a la renta aparecen gastos aceptados para fines tributarios. Y yo les había mencionado que no todos los gastos que están en nuestra contabilidad van a ser gastos aceptados para fines tributarios. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago con mis estados financieros? ¿Cómo hago con mi estado de resultados? ¿No? ¿Cómo llevo mi contabilidad si tributariamente hay varios gastos que yo no puedo considerar? ¿Ya? Y la respuesta a esto es que nosotros debemos de revisar el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué nos dice este artículo 33? Nos dice que yo debo de hacer una conciliación, ¿ya? Yo debo de preparar mis estados financieros, debo de hacer mis registros en base a normas contables, ¿ya? Ahora, yo voy a hacer en base a normas contables y al finalizar el ejercicio voy a hacer una conciliación entre lo contable con lo tributario a través de adiciones y deducciones, ¿ya? Nosotros debemos de realizar todos nuestros registros basándonos en normas contables, el plan contable, las normas internacionales de contabilidad, NIC, NIF, todo eso. Recién al finalizar el ejercicio vamos a hacer la conciliación entre lo contable con lo tributario para hacer el cálculo de nuestro impuesto a la renta. ¿Ya? Listo. Ahora sí, el costo computable ya hemos explicado que es el equivalente al costo de ventas, ¿ya? Este costo computable está regulado dentro de la ley del impuesto a la renta en el artículo 20. El costo computable, tal como nos indica el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, pueden ser 3. 1, costo de adquisición. 2, costo de producción. Y 3, valor de ingreso al patrimonio.
¿Qué es el costo de adquisición? Nosotros, cuando hablamos de empresas comerciales, ¿qué hacemos? Nosotros compramos y vendemos productos, ¿ya? Yo, al momento de vender un producto, estoy generando un ingreso por una venta, ¿cierto? Pero yo, al vender esa venta, para yo realizar esa venta, me estoy desprendiendo de un producto. Ese es el costo de ventas, ¿ya? El valor del bien del cual yo me estoy desprendiendo para realizar esa venta. Ahora, este costo de adquisición sería para empresas comerciales. Entonces, el costo computable va a ser el costo de adquisición para las empresas comerciales. Yo vendo, estábamos diciendo que yo vendo galletas, ¿ya? Supongamos que yo adquiero la galleta a 10 soles y vendo la galleta a 15 soles. Yo, al momento de vender la galleta, estoy generando un ingreso por 15 soles, porque yo vendo cada galleta a 15 soles. Ahora, al yo realizar una venta, se genera un costo de ventas, ¿no? El costo del producto que yo estoy vendiendo. Como yo lo adquirí a 10 soles, ese sería mi costo de ventas y mi costo computable para fines tributarios. Por eso es que nos dice el costo de adquisición. ¿Ya? Ahora, lo siguiente es el costo de producción o construcción. Eso sería para empresas que son o industriales o empresas de construcción, ¿ya? Hemos mencionado que las empresas comerciales compran y venden productos, ¿ya? Lo que hacen las empresas industriales es vender un producto, pero es un producto que ellos fabrican. Ya no adquieren el producto, sino que fabrican su producto y lo venden. Entonces ahí su costo computable va a ser el valor de producción de ese producto, ¿no? ¿Cuánto me costó producir este producto que estoy vendiendo? Ese va a ser mi costo computable. Y el punto 3 nos dice que es el valor de ingreso al patrimonio, ¿ya? ¿Y qué es el valor de ingreso al patrimonio? El valor de ingreso al patrimonio lo utilizamos para los casos que uno recibe bienes a título gratuito, ¿ya? Supongamos que nosotros recibimos un determinado bien de regalo, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tuve alguna vez el caso, ¿ya? Un call center, y este call center, ¿qué pasaba con este call center? Solamente tenía un cliente, ¿ya? Un cliente tenía, y ese cliente sostenía a toda la empresa. Su cliente era Claro, ya Claro o América Móvil, ¿no? Porque América Móvil es su razón social, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría, no? Si este cliente se va, como yo tengo solo un cliente, la empresa quiebra, ¿no? Porque ese cliente sostiene a la empresa. Entonces, lo que uno tenía que hacer es buscar la forma de fidelizar al cliente, ¿ya? No podía correr el riesgo de que ese cliente los deje. Entonces, uno tendría que darle ciertos incentivos, ¿no? Por ejemplo, de repente, alguna vez se le regaló una camioneta a la empresa, ¿ya? Esa camioneta que nosotros le damos a Claro, ¿cómo lo registraría Claro en su contabilidad? ¿Ya? Una camioneta es un activo fijo, ya sabemos que sería una cuenta 33, ¿ya? Y sería cuenta 33, ¿contra qué? ¿No? Está recibiendo de regalo esa camioneta, no va a pagar nada por esa camioneta, entonces sería contra un ingreso, una cuenta 75. Entonces 33 contra 75. Esa cuenta 75 estará grabada como impuesto a la renta, nos dice la ley del impuesto a la renta que sí. Y a eso es a lo que nos referimos con el valor de ingreso al patrimonio, ¿ya? ¿Con qué monto ingresó ese bien a nuestro patrimonio? Ya, ese va a ser el costo computable. Aquí es cuando nosotros hablamos de bienes que nosotros obtenemos a título gratuito. Ya, entonces una vez habiendo revisado eso, ahora vamos a ver las reglas generales que nosotros debemos de tener en cuenta para que nuestros gastos sean aceptados para fines tributarios. Ya, y vamos a tocar este punto de las reglas generales para la renta neta.
Nosotros cuando veamos la ley del impuesto a la renta, si entramos a revisar, vamos a ver que mucho se ha regulado el tema de los gastos, ¿ya? ¿Y por qué se ha optado por mucho regular los gastos? ¿Qué ocurre? Nosotros pagamos impuesto a la renta por la utilidad que tenemos. Si tenemos más utilidad, vamos a pagar más impuesto a la renta. Y si tenemos menos utilidad, pagaremos menos impuesto a la renta. ¿Qué ocurre? Si yo tengo más gastos, ¿voy a tener más utilidad o voy a tener menos utilidad? Ya, si yo tengo más gastos, voy a tener menos utilidad, ¿no? Y si tengo menos gasto, voy a tener más utilidad. Entonces, ¿qué le conviene en este caso a la SUNAT, que es el ente que recauda los tributos? Le conviene que las empresas tengan una mayor utilidad, porque si tienen más utilidad van a pagar más impuesto a la renta. Es por ello que mucho se ha buscado la forma de reducir los gastos de las empresas, los gastos que sean aceptados para fines tributarios, ¿ya? Porque si le reducimos ese uso de gastos, vamos a incrementar su utilidad. Es por ello que mucho se ha regulado los gastos. Ahora, aquí vamos a ver, vamos a enfocarnos en los gastos que tenga una empresa, ¿ya? Hemos mencionado al inicio que no todos los gastos que son aceptados, no todos los gastos que están dentro de nuestra contabilidad van a ser gastos aceptados para fines tributarios, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los gastos sin comprobante de pago, ¿ya? De repente nosotros nos fuimos al mercado y compramos fruta para los trabajadores, ¿ya? Y yo me voy y compro a un vendedor que iba pasando por ahí con una carretilla. Adquiero los productos y le pido el comprobante de pago y él me dice que no tiene comprobante de pago. Entonces ya yo me llevo la fruta y no tengo ningún sustento a través de comprobante de pago. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Yo de repente compré esas frutas por un importe de 50 soles. Ese 50 soles de frutas va a estar dentro de mi contabilidad como gasto, pero tributariamente no va a ser un gasto aceptado. Ya, este sería un ejemplo. Aquí tenemos las reglas generales para que los gastos sean aceptados para fines tributarios. Primera regla es causal, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que un gasto tiene que ser causal? ¿Ya? Causal, sinónimo de necesario. Ese gasto es necesario para la empresa, ¿ya? Supongamos que vamos a un caso, ya somos una empresa, ya somos nosotros un estudio contable, brindamos servicio de asesoría contable y tributario. Nosotros hemos registrado gastos por combustibles de una camioneta, ya de uno de los contadores, ya, pero esa camioneta es del contador, no de la empresa. Entonces, yo le pago su combustible a este contador, ¿ya? Por su camioneta personal, que no es la camioneta de la empresa. Ese gasto por combustible será necesario para la empresa, ¿no? Hay que nosotros analizar eso, ¿ya? Otro, los gastos, por ejemplo, le compramos ropa a los hijos de los accionistas. ¿Será un gasto necesario para la empresa? ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo determinar que un gasto es necesario para la empresa? Ya nos dice que un gasto es necesario si es que este gasto permite generar ingresos, ¿ya? Y si es que no permite generar ingresos, debe al menos permitir mantener la fuente generadora de ingresos. Por ejemplo, supongamos que nosotros somos una tienda que vende helados, ¿ya? Vendemos en un local alquilado. Ahora, ¿ese gasto de alquiler será necesario para la empresa? Sí, porque si nosotros no pagamos el alquiler, no nos quedamos sin tienda, ¿no? ¿Dónde vamos a vender nuestros productos? Ahora, este gasto en el que yo incurro, ¿permite que yo genere ingresos? Claro, ¿no? Yo al alquilar ese local, dentro de ese local vendo mis productos y genero ingresos. Por lo tanto, ese gasto sí es causal. La causalidad es la primera regla general que vamos a tener para que nuestros gastos sean aceptados para fines tributarios. Segunda regla, ese gasto es fehaciente. ¿Y en qué consiste que un gasto sea fehaciente? ¿Ya? La fehaciencia se asocia con que un gasto
con que un gasto esté debidamente sustentado, ¿ya? Les había hecho el ejemplo de que nosotros vamos a comprar fruta al mercado para los trabajadores y el vendedor no tiene comprobante de pago, ¿ya? No tiene boleta de venta, no tiene factura, ¿ya? Por lo tanto, ese gasto ya no es fehaciente. De repente es causal, de repente es necesario para la empresa, pero ya no es fehaciente. Las fehaciencias se asocian con que uno puede sustentar que ese gasto es real, ¿ya? No quiere decir, no es que el gasto sea real, es que yo puedo sustentar que ese gasto es real, ¿ya? Yo principalmente, como mínimo, debo de tener los comprobantes de pago, factura, ¿no? Principalmente factura, o en unos otros casos de repente boleta de venta, ¿ya? Eso sería lo primero que yo tendría para sustentar un gasto, ¿no? El comprobante de pago. Ahora, ¿será suficiente el comprobante de pago? Si nosotros revisamos RTFs, resoluciones del Tribunal Fiscal, ¿ya? Ahí vamos a encontrar que la mayoría de reparos que realiza la SUNAT a los gastos es por la fehaciencia, ¿ya? El gasto puede ser causal, sí, puede ser necesario, eso no es tan difícil sustentar, pero yo podré sustentar fehacientemente que ese gasto es real. Yo tendré la documentación para sustentar que ese gasto es real, ¿ya? Para que un gasto sea fehaciente, uno debe de sustentar con el comprobante de pago como mínimo, ¿ya? Y adicional al comprobante de pago debería tener contratos, ¿ya? Por ejemplo, contratos, conformidad de servicios, ¿ya? Conformidad de servicios, guía de remisión también, ¿no? Guía de remisión, incluso fotos, videos, ¿no? La mayor cantidad de documentación posible para que ese gasto sea fehaciente, ¿ya? Puede ser que nosotros tenemos un gasto registrado, supongamos por 500.000 soles, ¿ya? 500.000 soles, un gasto dentro de nuestra contabilidad, y por esos 500.000 soles, ¿yo qué tengo para sustentar? ¿Ya? Y nos cae fiscalización y nos dice, a ver, susténtame ese gasto de 500.000, ¿ya? Y yo solamente tengo la factura, ya le doy la factura. ¿Para la SUNAT será suficiente la factura? ¿Ya? No, la SUNAT incluso en varios informes ha establecido que no es suficiente el comprobante de pago para que el gasto sea aceptado. Se tiene que tener contratos, se tiene que tener conformidad de servicios, ¿no? Incluso si son servicios, se recomienda tener fotos, videos del servicio que se está realizando. Siempre hay que también pedirle a los proveedores informes de sus trabajos que están realizando. Si son servicios, que nos presente informes, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿En qué consiste su servicio? ¿No? De repente el servicio dura 5 días, que nos dé un informe de qué realiza cada día, ¿ya? Si tenemos contrato, hay que también tener ese contrato, ya, toda la mayor cantidad de documentación para que ese gasto sea fehaciente, y en eso consiste la fehaciencia, y es la regla general por la que la SUNAT más reparos genera, ¿ya? La SUNAT en más casos va a desconocer el gasto porque ese gasto no es fehaciente, ¿ya? Eso quiere decir que la empresa, el contribuyente, no ha podido sustentar que su gasto es real. Siguiente, se usó medios de pago. Nosotros, a partir de los 3.500 soles o de los $1.000, tenemos que bancarizar los pagos, ¿ya? De repente yo tengo que pagarle a mi proveedor 10.000 soles, ¿ya? Yo no puedo pagarle los 10.000 soles en efectivo, no puedo llevar en una maleta, no sé, en una bolsa 10.000 soles y entregarle, ¿ya? No puedo hacer eso porque tributariamente me desconocerían el gasto, ¿ya? Ese gasto ya no sería aceptado para fines tributarios, ¿ya? El uso de medios de pago consiste en bancarizar los pagos, ¿ya? De repente por transferencia, por depósito, por cheques, ¿ya? Todo ese tipo de medios de pagos, cuando el importe es a partir de 3.500 soles o $1.000, ¿ya? Ahí vamos a tener que utilizar medios de pagos, no podemos pagar en efectivo. Siguiente regla, y muy importante, se adquirió a valor de mercado, ¿ya?
Esta regla, si bien es cierto, principalmente se aplica entre empresas que son relacionadas, ¿ya? También se va a aplicar en las demás empresas, ¿no? ¿Qué ocurre? De repente nos cae fiscalización y se revisa, ¿no? Y encuentran laptop por 10.000 soles, ¿ya? Y dice, ¿qué? 10.000 soles una laptop, ¿no? Está revisando. ¿Y qué hace la SUNAT? Ah, ya voy a revisar, a ver, esta laptop, las características, y va a la tienda y encuentra que en la tienda esa laptop tiene un valor de 3.000 soles, ¿ya? Y en mi contabilidad está como 10.000 soles, ¿ya? ¿Estará a valor de mercado? No, ¿no? Entonces, esta regla es principalmente con la finalidad de que no se infle el gasto, ¿ya? Yo puedo tener de repente, ¿no? Adquirimos un televisor, ¿ya? Para el personal, ¿ya? Para colocar en el área de refrigerio del personal, le hemos comprado un televisor. Y revisamos televisor 5.000 soles, ¿ya? Entonces la SUNAT dice, pero este televisor 5.000 soles, entonces lo que hace es revisa en las tiendas, ¿no? Vamos a revisar en las tiendas cuánto es su valor de este televisor y encuentran que ese televisor lo venden a 1.000 soles, pero está como gasto en mi contabilidad por 5.000 soles, ¿no? Entonces, ¿está a valor de mercado? No, no está a valor de mercado. Ya esto es importante también tenerlo en cuenta. ¿Con qué finalidad? Principalmente con la finalidad de que no se infle el gasto, porque hoy día nosotros mucho se ve vendedores de facturas, ¿no? Te venden facturas con la finalidad de que tú bajes tu gasto, de que tú bajes tu IGB, entonces ahí te venden facturas. Y entonces esta regla de valor de mercado en cierto modo busca combatir ese tipo de prácticas, ¿no? Esto y la fehaciencia, ¿ya? Porque de repente tú compras una factura, ¿ya? Pero ya hemos indicado que no basta la factura para sustentar el gasto, ¿no? Se tiene que tener la mayor cantidad de documentación posible. Siguiente regla general, ¿es gasto o es costo? Ya, esto también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que si es gasto o si es costo. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Ya, vamos a ir al Excel. Supongamos, ya, tenemos un caso aquí. Compra de mesa. Valor, vamos a colocarle 2.000 soles. Valor 2.000 soles. Listo. Aquí cabe hacernos una consulta. ¿Cómo registro esta compra de mesa a un valor de 2.000 soles? Yo tengo dos opciones. Opción 1, opción 2. Ya. Opción 1 lo registro como gasto. Cuesta 65, contra cuenta 46. Ya, esa es mi opción 1, lo registré como gasto 2.000 soles. Cuenta 65 y la contrapartida, la cuenta 46. Listo. Y la opción 2, lo registro como activo fijo. Cuenta 33 contra cuenta 46. Ahorita yo no voy a tomar en cuenta el IGB. Ya, vamos a olvidarnos un rato del IGB. Directo 65, 46 y la opción 2, 33 contra 46. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos registros que yo he hecho? Independientemente de que si uno está bien o si uno está mal, ¿cuál es la incidencia que tiene? ¿Ya? Yo tengo mi estado de resultados. Ya, nosotros sabemos que es por 2.000 soles, 2.000 soles aquí y 2.000 soles aquí. ¿Ya? Entonces yo supongamos que he tenido ventas por 2.500 soles. ¿Ya? 2.500 soles. Ahora aquí va mi tema, gastos. ¿Ya? Si yo realizo mi cálculo en base a la opción 1, ¿de cuánto es mi gasto? De 2.000 soles. 2.000 soles aquí. Mi gasto también es de 2.000 soles. ¿Cuánto es mi utilidad? Mi utilidad es ventas menos gastos, es 500 soles. ¿Cuánto es mi impuesto a la renta? Ya sabemos que es el 29.5%, me ayudo del Excel. 500 por 29.5%, ¿cuánto sale? 140, bueno, la SUNAT lo redondea a soles, 148 soles. Eso es mi estado de resultados, opción 1. Ahora, vamos a la opción 2.
tengo igual ventas 2.500 soles. ¿De cuántos son mis gastos? Ojo que ahora estamos revisando la opción 2. Se ha registrado esa mesa que es por valor de 2.000 soles. Se ha registrado la mesa en la cuenta 33. ¿Ya? Yo tengo gasto, ¿no? Tengo gasto aquí. No hay gasto. Esto es costo. Este es costo y aquí sí es gasto. Entonces, ¿hay gasto? No, no hay gasto. Cero. ¿Cuánto es mi utilidad? 2.500 soles. $2.500. ¿Y cuánto es mi impuesto a la renta? El 29.5% de esto. Ya sabemos que impuesto a la renta se redondea a soles. ¿Cuánto sale? 738. Entonces ahí está la diferencia. En un primer caso yo consideré esa mesa como gasto y tuve una utilidad de 500 soles y un impuesto a la renta de 148 soles. Y en el segundo estado de resultados tuve ventas por 2.500 soles, gasto 0, utilidad 2.500, impuesto a la renta 738. ¿Ya? Entonces ahí está la importancia de que yo considere un registro como costo o como gasto. ¿Ya? Ahora aquí cabe hacernos la consulta, la duda. ¿Esta compra de mesa es gasto o es costo? ¿Está bien este primer registro, 65 contra 46? ¿O está bien el segundo registro, 33 contra 46? ¿Cuál está bien, el primero o el segundo? Claro, correcto, como nos indica, el que está bien es el segundo, porque una mesa es un activo fijo. Por más de que no tenga un valor tan considerable una mesa, ¿no? 2.000 soles, pero es un bien que me va a durar por un periodo mayor a un año. No creo que esa mesa se desgaste en menos de un año. Entonces, por lo tanto, es un activo fijo que debe estar parte del costo, ¿no? Ahora, otra pregunta que aquí nosotros nos realizaremos es, ya, pero esto está en el costo, entonces, ¿y esto cuándo va a entrar en mi cálculo? ¿No? Porque esto está en el costo, en una cuenta 33, ¿en qué momento se convierte en gasto? Vía depreciación, ¿no? Hay que tener en cuenta que los activos fijos se deprecian y al depreciarse ahí se reconoce el gasto, 68 contra 39, ¿cierto? Pero va a ir yéndose al gasto gradualmente a medida se va depreciando. De repente esta mesa tiene una vida de 5 años, entonces 5 años se irá consumiendo estos 2.000 soles. Entonces esa es la diferencia de gasto y costo. ¿Ya? Si nos vamos a nuestro plan contable, ¿qué cuentas son de costo? Principalmente en el elemento 2 y el elemento 3. Ya esas son las cuentas de costo. Igual si yo compro mercadería, ¿no? Mercadería por 100 soles, ¿esa mercadería es directamente gasto? No, no es gasto, está en la cuenta 20. ¿Cuándo se vuelve en gasto una mercadería? ¿No? Al inicio es costo. ¿En qué momento se vuelve gasto? Cuando yo vendo esa mercadería. Porque yo al vender la mercadería aparece lo que conocemos como el costo de ventas. Ahí recién aparece la cuenta 69. Ahí es cuando el costo pasa a convertirse en gasto. ¿Ya? Entonces el gasto tiene efecto inmediato, ¿cierto? Directo, ¿no? Aquí está, gasto directo a estado de resultados. En cambio el costo no tiene efecto inmediato. Entonces ahí está la importancia de que nosotros consideremos correctamente si es gasto o si es costo, porque si nosotros usamos erróneamente un criterio, ya lo que va a ocurrir es esto, ¿no? Generé un menor impuesto a la renta. ¿Ya? Y ahí al toque la SUNAT va a saltar, ¿no? Ya, generaste menos impuesto a la renta, entonces me pagas la diferencia y encima tú pagas tu multa, ¿ya? Tu multa por calcular menos impuesto a la renta, que es el 50% del tributo omitido, ¿ya? Y si te cae en fiscalización, ¿no? Varios años después correrán intereses por todo el tiempo que tú no pagaste ese impuesto a la renta de más, ¿ya? Entonces ahí está la importancia de que sea costo o que sea gasto, ¿no? Y es también una regla general que se aplica
a todos los gastos. Y por último, última regla general es si este se ha devengado, ¿ya? Nosotros tenemos lo que se conoce como el principio del devengo. ¿En qué consiste el principio del devengo? ¿Ya? Un gasto, un ingreso se reconoce en qué momento, cuando ocurre, independientemente de la fecha de cobro o pago. Supongamos que hoy día yo contrato un servicio de limpieza, ya yo soy un restaurante, ya somos un chifa, ya la empresa es un chifa, ya. Nosotros sabemos que hoy en día, producto de la pandemia, estamos con muchos protocolos, ya. Entonces uno tiene que estar constantemente desinfectando el local, las instalaciones. Entonces yo contrato un servicio de fumigación y desinfección. Hoy día realizan el servicio, hoy día mismo realizan el servicio, hoy día estamos 8 de junio, entonces 8 de junio realizan la fumigación del local. Pero yo recién voy a pagar por este servicio en la quincena de julio, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurre el servicio? Hoy día ha ocurrido el servicio porque hoy día han fumigado, por lo tanto, hoy día ocurrió el servicio, entonces hoy día devengó el gasto, ¿ya? Es decir, ha devengado hoy día, ya se pagará el 15 de julio, pero en el mes de junio ha devengado ese gasto. Entonces, esa también es la importancia del devengado. No solamente se utiliza para registrar en materia contable, sino también en materia tributaria. Ahora, nosotros vamos a ver que no siempre en materia tributaria se aplica el principio del devengado, ¿ya? Por eso aquí colocamos ver excepciones, porque también tributariamente existe el principio del percibido, que ahora también lo vamos a explicar, ¿ya? Pero en regla general hay que respetar el devengo. Devengó el servicio, devengó ese gasto, entonces hay que registrarlo. No devengó, entonces no hay que registrar el gasto, ¿ya? Importante tomar en cuenta. Estas son las 6 reglas generales. ¿Por qué reglas generales? Porque se aplican a todos los gastos. Todos los gastos tienen que cumplir con estas reglas, ¿ya? Un poco profundizando en el principio de causalidad, que es la primera regla general que tenemos aquí, es causal, ¿ya? Tiene otras subreglas. Y hemos dicho que para que un gasto sea causal, tiene que ser un gasto necesario para la empresa, ¿ya? Para que un gasto sea necesario, adicionalmente tiene que cumplir estas características, sea un gasto normal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que hablamos de una empresa de transporte, ¿ya? La empresa de transporte será normal que tenga muchos gastos por combustible, claro, ¿no? Porque constantemente está movilizando sus unidades, entonces va a tener mucho gasto producto de compra de combustible, ¿no? Combustible en grifos, etcétera. Ahora, ¿será normal que una empresa de asesoría contable tenga gastos elevados en combustible? Creo que no va a ser normal. Entonces ahí está, la normalidad se asocia con la actividad económica de cada empresa, ¿no? Una empresa de asesoría no va a tener los mismos gastos que una fábrica, ¿no? Entonces ahí está, ese gasto es normal para esa empresa, hay que revisar eso. Siguiente, razonable, ese gasto es razonable, ¿no? Y este criterio de razonabilidad se asocia con el valor de mercado, ¿no? Es razonable que tengamos una laptop por un valor de 20.000 soles, no es razonable, ¿ya? Entonces eso hay que ver, la razonabilidad. Siguiente, proporcionabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros gastos tienen que ser proporcionales con nuestros ingresos. De repente yo soy una empresa que vende al mes 1.000 soles, ¿ya? Sin embargo, yo contrato un servicio de contabilidad, ya asesoría contable por 900 soles. ¿Es proporcional? ¿No? O sea, 900 soles por un servicio cuando yo solamente tengo ingresos de 1.000 soles. No es proporcional. Entonces hay que ver también esta característica. Los gastos tienen que ser proporcionales con los ingresos, ¿ya? Y se entiende que si una empresa tiene más ingresos, también tiene que tener más gastos. Y viceversa, si una empresa tiene menos ingresos, debe tener menos gastos. Esta regla de generalidad que se aplica a los gastos de personal, ¿ya? ¿En qué consiste esta regla de generalidad? Lo que yo gasto en un trabajador, tengo que gastar en el resto de trabajadores, ¿ya? Supongamos que nosotros
compramos para los trabajadores que tienen cumpleaños, ¿ya? Les compramos una torta, ¿ya? Una torta y un pequeño regalo. ¿Qué ocurre? Nosotros, basándonos en este principio de generalidad, ¿ya? Esa torta que se le compra al trabajador se debe de entregar a todos los trabajadores, ¿ya? Yo no puedo entregar la torta a un solo trabajador, ¿ya? Sino yo debo de entregar a todos los trabajadores. En eso consiste la generalidad. Se tiene que aplicar a todos los trabajadores, ¿ya? No es que yo compro una torta a un trabajador y a los demás no les compras en sus cumpleaños. Entonces no has cumplido con el criterio de generalidad. Y entonces ese criterio de generalidad, importante tomarlo en cuenta para lo que corresponde a los gastos de personal, ¿ya? Son 4 características adicionales que tiene el principio de causalidad, ¿no? Que hemos comentado aquí también el principio de causalidad. Aquí hay cuatro características adicionales a este principio. Ahora sí, pasamos de las reglas generales a las reglas específicas, ¿ya? Habíamos dicho que se les dice reglas generales porque se aplican a todos los gastos, ¿ya? Se entiende que si yo digo ahora reglas específicas, son reglas que no se aplican a todos los gastos, sino solamente a un determinado gastos, ¿no? Algunos gastos especiales, ¿ya? Por eso se le dicen reglas específicas, no se aplican a todos los gastos. Listo, y aquí tenemos ya gastos recreativos. Cuando hablamos de gastos recreativos, son gastos que se enfocan en el personal, ¿no? Por ejemplo, celebrar el cumpleaños a los trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, hacer una fiesta de fin de año. Otro ejemplo serían las canastas navideñas que se entregan en diciembre, ¿no? De repente también algunos entregan obsequios por el Día del Trabajo, que hace poco pasó, ¿ya? Todo ese tipo de gastos son recreativos, enfocados en el personal. ¿Es un gasto aceptado para fines tributarios? Sí, ya hemos visto que debe de cumplir con la regla de generalidad, es decir, aplicarse a todos los trabajadores. Y adicional a ello hay un tope de máximo de gastos, ¿ya? Lo máximo que yo puedo tener por gastos recreativos es 40 UITs. La UIT año 2021 es de 4.400 soles. ¿Cuánto será 40 UITs? 176.000. Entonces, el tope máximo de gasto será 176.000 soles o 5% de los ingresos netos, ¿ya? Esos son mis límites. ¿Qué límite voy a tomar? 176.000 o 5% de los ingresos netos, el menor, ¿ya? De repente el 5% de mis ingresos netos es 200.000. Entonces 200.000 es mayor que 176.000. Entonces tu tope va a ser 176.000. De repente el 5% de mis ingresos netos es 50.000. Entonces tú vas a tomar esos 50.000. ¿Ya? Entonces en eso consiste este tope. ¿Ya? Los gastos recreativos sí son gastos aceptados, pero están sujetos al límite. Yo no puedo excederme de este límite, ¿ya? Lo máximo 176.000 o 5% de los ingresos netos, tengo que comparar ambos y el menor será mi límite, ¿ya? Siguiente, gastos de representación. Y los gastos de representación se asocian con los clientes. Si los gastos recreativos se asociaban con el personal, ahora los gastos de representación se van a asociar con los clientes, ¿no? Lo que les comentaba de esa empresa que nada más tenía un cliente, ¿no? Pero ese cliente sostenía a la empresa. Y entonces yo les había mencionado ese regalo de la camioneta. Ya, ese regalo de la camioneta es un gasto enfocado en su cliente, por lo tanto es un gasto de representación. Otro ejemplo son se le entrega a veces presentes, ¿no? Por Navidad a veces le entregamos a nuestros clientes vinos, ¿no? De repente vinos, panetones, etcétera, ¿ya?
Todo ese tipo de gastos que se enfocan a los clientes también son gastos de representación, ¿ya? Entonces, en eso consisten los gastos de representación. ¿Son gastos aceptados para fines tributarios? Sí. La diferencia es que están sujetos al límite. Ya, yo no puedo excederme de 40 UITs, que es 176.000, o del 5% de los ingresos netos. Ya, ese es mi tope. Entonces, importante tener en cuenta ello, ¿ya? Recreativos, enfocados en el personal; representación, enfocados en los clientes. Depreciación del activo. Aquí yo coloqué un caso, ya, en el que habíamos puesto que se adquiere una mesa por 2.000 soles, ¿cierto? Ya, y habíamos indicado que esto es costo, no es gasto. Ahora, tributariamente, si bien es cierto, contablemente no existe un monto mínimo para que yo considere si es costo o es gasto. De repente una silla me costó 20 soles, y esa silla es un activo fijo porque yo lo voy a usar por un periodo mayor a un año, pero su valor es nada más de 20 soles. Entonces, nosotros hemos visto que en la contabilidad, en el marco conceptual, que es norma contable, existe la materialidad. Es material, esos 20 soles son materiales para la empresa. Entonces, como no son materiales, directo al gasto, ¿no? Igual, ¿no? Compra lapicero, un sol. Ese un sol es material para que tú lo consideres como costo. No es material, entonces directo al gasto. Ese es el criterio contablemente. No se ha establecido un monto mínimo para que uno considere costo, pero sí se ha establecido la materialidad. Ya depende de cada empresa si es que es material o no es material. Ahora, tributariamente sí se ha establecido un monto. ¿De cuánto es el monto tributariamente para que uno opte por considerarlo como activo fijo? Aquí lo tenemos, 1/4 de UIT. Si el activo fijo es menor a 1/4 de UIT, que sería 1.100 soles, puedes directo mandarlo al gasto. Mi caso, la silla me costó 20 soles, pero es un activo fijo. Contablemente ya no es material, lo mando al gasto. Ahora, tributariamente también es gasto, porque aquí dice, ¿no? Si es menor a 1/4 de UIT, tú puedes mandar directo al gasto ese activo fijo, ¿ya? Tributariamente eso nos han establecido. Gastos con boletas de venta, ¿ya? ¿Qué ocurre? Yo también había mencionado que los gastos deben estar sustentados en comprobantes de pago, ¿ya? Eso es como mínimo, ¿ya? Importante, y se recomienda que se tenga adicional al comprobante de pago otra documentación que permita que nosotros cumplamos con la regla de fehaciencia. Ahora, ¿qué ocurre con los gastos de boleta de ventas? ¿Ya? ¿Son gastos aceptados para fines tributarios? Sí, pero deben de cumplir dos requisitos. Primer requisito: estas boletas deben ser emitidas por contribuyentes del nuevo RUS. ¿Ya? Dentro de norma tributaria vamos a encontrar regímenes tributarios, ¿ya? Entre estos regímenes tributarios se encuentra el nuevo RUS, que es un régimen enfocado en los pequeños negocios, ¿ya? La característica que tiene este régimen nuevo RUS es que ellos nada más pueden emitir boleta de venta, ¿ya? Entonces, como ellos nada más pueden emitir boleta de venta, si yo tengo gastos por boleta de ventas, tienen que ser de estos contribuyentes del nuevo RUS. ¿Qué ocurre? De repente yo tengo un gasto en boleta de venta, pero la empresa que me emitió la boleta de venta podía emitir factura. Entonces automáticamente es un gasto no aceptado. Ya, eso es importante tener en cuenta. La boleta de venta solo es aceptado si es que es emitido por un contribuyente del régimen nuevo RUS. Ahora, si es que se cumple con ese criterio de que sea emitido por un contribuyente del nuevo RUS, está sujeto al límite, y ese es el segundo requisito. Lo máximo como gastos por boleta de ventas que se pueden tener es 200 UITs, 880.000, considerando la UIT 2021, o el 6% del monto total de comprobante de pago en el registro de compras con derecho a usar crédito fiscal. ¿Ya? Entonces,
El monto es o bien es 880.000, que son 200 UITs, o será el 6% del monto total que tengamos en nuestro registro de compras, ¿ya? Ese monto total sin considerar la boleta de venta. Ya, le saco el 6% y ahí me va a salir un monto. ¿Cuál es mi tope máximo? El menor de los dos, ¿ya? Si el 6% es 1.000.000, entonces el menor va a ser lo máximo, 880.000. Y si el 6% es 500.000, como es menor, entonces lo máximo como gasto por boleta de venta será 500.000. Ya, entonces ahí está, ya, esos son los dos topes que vamos a tener. O es 200 UITs o es el 6% del monto que esté en nuestro registro de compras que den derecho a usar crédito fiscal. ¿Y qué es el crédito fiscal? Es el IGB compras, ¿no? En otras palabras, el 6% de todos los comprobantes que tengamos en nuestro registro de compras que estén grabados con IGB. Ya, eso es. Siguiente, el tema del costo de vehículos. Ya, nosotros, el hecho de tener un vehículo implica gastos adicionales. ¿Qué gastos adicionales genera un vehículo? Por ejemplo, combustible, ¿no? Principalmente combustible, porque un vehículo no puede movilizarse sin combustible. Entonces el principal gasto que va a generar un vehículo es el combustible. ¿Será el único gasto que va a generar un vehículo combustible? No, también está el tema del mantenimiento, revisiones técnicas, el SOAT. Si se malogra hay que llevarlo al mecánico. Todo ese tipo de gastos van a generar los vehículos. Ahora, tributariamente se ha establecido un tope máximo que se puede tener, que puede valer este vehículo, ya, el costo máximo que puede tener este vehículo. Pero este tope, que es de 26 UITs, es solamente para los gastos, para los vehículos que se destinan a operaciones de dirección, ya. Yo, por ejemplo, de repente tengo un camión y ese camión lo utilizo para distribuir mis productos. ¿Ese camión es un vehículo? Sí, es un vehículo que se destina a operaciones administrativas o de dirección. No, porque este vehículo está enviando productos, ¿no? Su función es distribución, entonces tiene una función operativa. Pero cambia la figura cuando nosotros adquirimos un vehículo y ese vehículo lo entregamos al gerente de la empresa. ¿En qué cambia? Que ahora este vehículo que yo le entregué al gerente de la empresa va a cumplir función administrativa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, en los gastos de los vehículos que cumplen función administrativa. Solo estos vehículos tienen que tener un costo máximo de 26 UITs. ¿Ya? ¿Cuánto es 26 UITs? 114.400, ¿no? Un monto considerable igual. Entonces el máximo costo que puede tener un vehículo destinado a función administrativa es de 114.400. ¿Y qué ocurre si yo me excedo de este monto? Si te excedes, todos los gastos asociados a ese vehículo van a ser gastos no aceptados. Hemos hecho ejemplo, el principal, el combustible. Luego las revisiones técnicas, el SOAT, los mantenimientos, todo ese tipo de gastos ya no van a ser aceptados si es que el costo de vehículo supera las 26 UITs. Siguiente, con respecto a la depreciación. ¿En qué consiste la depreciación? La depreciación consiste en un activo fijo, ya los activos fijos tienen una vida útil. A medida va transcurriendo la vida útil de este activo, se va depreciando. Entonces la depreciación se podría decir que es el consumo de la vida útil de un activo fijo, ¿ya? Contablemente nosotros depreciamos un activo fijo tomando en cuenta la NIC 16, ¿ya? La NIC 16 ha establecido que se deprecie el activo fijo en base a la vida útil que tenga este activo fijo. ¿Y qué es la vida útil del activo fijo? Yo tengo que estimar por cuántos años voy a utilizar ese activo. De repente estimo que voy a utilizarlo por 10 años. Entonces deprécialo 10 años. De repente estimo que voy a utilizarlo 5 años. Entonces deprécialo por 5 años. Eso es contablemente. Tributariamente cambia la figura.
Tributariamente tenemos que irnos al artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, y lo que ocurre aquí es que tributariamente se han establecido tasas de depreciación máximas, ¿ya? Yo no puedo depreciar un activo fijo más de lo que me impide la ley del impuesto a la renta. ¿Qué nos dice? Ganado de trabajo y reproducción máximo 25%. ¿Ya? Entonces, si yo contablemente lo deprecio al 50%, ya no va a ser válido ese exceso de depreciación. Importante tener en cuenta ello. Ya, lo máximo que puedo depreciar tributariamente es 25%. Vehículos de transporte terrestre, 20%. ¿Ya? 20%, lo máximo. Entonces, de repente yo mi vehículo lo deprecio al 50%, solo 2 años. No, tributariamente nada más es 20% el gasto. Porque hay que tener en cuenta que la depreciación sí es gasto, ¿ya? Maquinaria y equipo utilizados para actividades mineras, 20% de depreciación máxima para fines tributarios. Equipos de procesamiento de datos, como la computadora, máximo 25%. Maquinaria adquirida a partir de 1991, 10%. Y otros bienes del activo fijo no mencionados en los puntos anteriores serán 10%. Entonces, tributariamente se nos ha establecido estas tasas máximas. Yo no puedo exceder de estos montos, ya eso tomarlo en cuenta. El artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Ya, siguiente. Hay que nosotros tener en cuenta que el 10 de mayo del 2020, cuando nos encontramos en una etapa de la pandemia, ¿no? Estábamos en una cuarentena rígida, en mayo del año pasado. Ya pasó más de un año y hoy en día ha mejorado la situación, ¿no? Hemos sido muy golpeados por la pandemia, pero ha mejorado la situación. Incluso ya estamos vacunando, ¿no? Estamos vacunando a un buen ritmo. Ya, ahora, lo que ocurrió en el 2020 es que salió el decreto legislativo 1488 que permite la depreciación acelerada. ¿Ya? ¿Por qué es importante que nosotros tomemos en cuenta este decreto legislativo? Porque nos permite que nosotros utilicemos tasas de depreciación elevadas. ¿Ya? Y nosotros sabemos que la depreciación es gasto. Por lo tanto, más tasa de depreciación, más gasto. ¿Ya? Y si tengo más gasto, pago menos impuesto a la renta. Entonces ahí la importancia de aplicar esta depreciación acelerada. Edificios y construcciones, conforme al artículo 22 de la ley del impuesto a la renta, la tasa de depreciación máxima es del 5%, ¿ya? Pero conforme a lo que nos indica este decreto 1488, yo puedo depreciarlo a un 20%, es decir, 4 veces, ¿no? 4 veces más de lo que se deprecia, ¿ya? Pero el requisito es que la construcción se inicie desde el 1 de enero del 2020, ¿ya? Y que al 31 de diciembre del 2022 tenga un avance del 80%. ¿Puedo iniciar la construcción hoy? Sí, pero lo importante es que al 31 de diciembre del 2022 esté avanzada al 80% la construcción. Si es así, ese activo fijo, en este caso construcción, se podrá depreciar a la tasa del 20%. Listo. Ahora, eso es para construcción, ¿no? Si yo construyo mi propio edificio. ¿Y qué ocurre si es que yo me compro ya el edificio listo, ¿no? Listo para utilizarlo? Si es que tú te compras el edificio o el inmueble entre los años 2020, 2021 y 2022, vas a poder aplicar la depreciación del 20%. Entonces, hay dos casos. Uno, yo mismo construyo mi edificio, ¿no? No necesariamente la misma empresa tiene que construir el edificio, ¿no? De repente contrata a terceros para que construyan el edificio, ¿ya? Pero estás mandando a que construyan para ti ese edificio. La figura cambia si es que yo me compro un inmueble ya hecho, ¿cierto? Entonces cambia la figura. Entonces ahí están los dos casos. Se puede aplicar la depreciación del 20%.
Tenemos equipo de procesamiento de datos, por ejemplo la computadora, si se adquiere en los años 2020 y 2021, se puede depreciar a una tasa del 50%, es decir, nada más en 2 años ya se depreció esa computadora, pero se tiene que haber adquirido en los años 2020 o 2021, o sea, si yo hoy día adquiero una computadora, ¿puedo depreciar a tasa del 50%? La respuesta es sí. Vehículos de transporte terrestre ya se deprecian actualmente a la tasa del 20%, pero si yo adquiero esos vehículos entre el 2020 y 2021 lo podré depreciar a una tasa de 33.3%. En otras palabras, en 3 años ese vehículo ya estará depreciado. ¿Ya? Vehículos híbridos o eléctricos actualmente se deprecian a la tasa del 20%, pero si yo los adquiero entre los años 2020 o 2021, yo podré depreciarlo a la tasa del 50%. ¿Ya? Entonces, ahí está. Importante tener en cuenta eso porque todavía es aplicable para este año 2021. Ya si cuando pasemos al año 2022, ahí sí solamente vamos a fijarnos en el caso de edificios y construcciones. Ya esto nada más que es para el año 2020 y 2021, equipo de procesamiento de datos, maquinaria y equipos, vehículos de transporte terrestre, vehículos híbridos. Ya, importante ello. Ya, ahora sí, ya para pasar a un caso práctico vamos a explicar el término de percibido. Ya, aquí rapidito vamos a explicarlo. Nosotros, yo mencionamos que existe una regla general. Esta regla general, que es para el uso de todos los gastos, dentro de esta regla encontramos el devengo, ¿cierto? Los gastos hay que registrarlos cuando devengan, pero habíamos mencionado que existen excepciones, ¿ya? Existen excepciones. ¿Y cuál es la excepción? La excepción es el principio del percibido. El del devengo ya entendemos más o menos en qué consiste. Ahora nos vamos a enfocar en qué consiste el principio del percibido. Más o menos nosotros podemos entender a que el principio del percibido se asocia con el pago. Ya tiene que estar pagado el gasto para que se considere como gasto para fines tributarios. Eso más o menos entendemos y en parte está bien, es lo correcto. Ya, eso que nos indican es lo correcto, pero no queda ahí. Ya no es que directamente, si tú dices que el gasto se utiliza cuando se paga, entonces cuando se paga. Ya. No es así, no siempre es así. Y vamos a plantear con un ejemplo. Este principio del percibido ya se aplica para las rentas de segunda, cuarta y quinta categoría. Importante, segunda, cuarta y quinta categoría. Segunda, hemos visto que son las ganancias de capital, ¿no? Por ejemplo, los intereses, compra y venta de acciones, venta de inmuebles, ahí está la renta de segunda categoría. Renta de cuarta categoría es el trabajo independiente, los que emiten recibo por honorarios. Y quinta categoría son rentas de trabajadores dependientes, los que están en una planilla de remuneraciones. Ya, todo ese tipo de gastos van a aplicar el principio del percibido, segunda, cuarta y quinta categoría. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos aquí, se contrata los servicios de un abogado. Ya, un abogado independiente, ya vamos a especificar eso para no generar confusiones. Ya, estamos contratando los servicios de un abogado independiente. Ya, este abogado nos emite su recibo por honorarios, RH, ya emite la fecha, vamos a colocarle 10 de octubre. 10 de octubre del 2020. Ya, 10 de octubre del 2020. Listo, el importe vamos a colocarle que sea por 1000 soles. Ya, 1000 soles le emitió el recibo por honorarios. Ojo, recibo por honorario, renta de cuarta categoría. Como es renta de cuarta categoría, tenemos que aplicar el principio del percibido. Fecha de pago. Se pagó, vamos a colocarle el 1 de abril.
No, mejor el uno de junio, ¿ya? Del 2021. Ya, fecha de pago. Otra fecha que tenemos que tomar en cuenta, fecha de vencimiento de la DJ anual. Ya, nosotros entre los meses de marzo y abril hemos presentado las DJs anuales. Ya, las DJs anuales hemos presentado entre los meses de marzo y abril. Entonces vamos a colocar que de esta empresa el vencimiento para presentar su DJ anual fue el 1 de abril del 2021. ¿Ya? ¿Por qué yo coloqué estas fechas? ¿Ya? Ahora aquí vamos a explicar en qué consiste el principio del percibido. Nos dice, si el servicio se paga antes del vencimiento de la DJ anual, se aplica el devengado. Si el servicio se paga antes del vencimiento de la DJ anual, se aplica el devengado. Si se paga después, es gasto del periodo en que se pagó. Ahí está. Requisito: si es que el servicio se paga antes del vencimiento de la DJ anual, se aplica el devengado. Listo. ¿Cuándo devengó este servicio? Devengó en el 2020. Listo. Ahora, el tema está aquí. Se pagó antes del vencimiento de la DJ anual. Se pagó el 1 de junio. Pero la DJ anual vencía el 1 de abril del 2021. Por lo tanto, se pagó después. Como se pagó después, el gasto, ¿cuándo va a ser deducible? Va a ser deducible en el periodo de pago. Por lo tanto, el gasto es del 2021. Ya, devengo no aplica porque se paga después del vencimiento de la DJ anual. Ya, ahí está, en eso consiste el percibido. Ahora, ¿y qué ocurre si yo cambio la información? Ahora, yo voy a cambiar la información. Ya, coloco aquí. Ahora ya no se pagó el 1 de junio, sino se pagó el 1 de febrero del 2021. ¿Qué hemos dicho? Ya, si se paga antes del vencimiento de la DJ anual, aplicamos el devengado. ¿Cuándo vencía la DJ anual? El 1 de abril del 2021. ¿Y cuándo se pagó? El 1 de febrero del 2021. ¿Se ha pagado antes o después del vencimiento de la DJ anual? Se ha pagado antes. Como se ha pagado antes, hay que aplicar el principio del devengado. ¿Cuándo devengó? En el 2020. Por lo tanto, es gasto del 2020. ¿Ya? Cambia la figura, ¿no? En eso consiste el percibido. ¿Ya? Hay que revisar si se pagó antes del vencimiento de la DJ anual. Si se pagó antes, ya normal aplica el devengado. Pero si se pagó después, ahí sí aplicamos el percibido. Es decir, va a ser gasto aceptado tributariamente en el periodo que se pagó. Ya, eso es con respecto al tema del devengo y al tema del percibido. En eso consiste el percibido. Ya hemos dicho que se aplica para las rentas de segunda, cuarta y quinta categoría. Por ejemplo, los gastos de planilla. Si yo no le pago al trabajador su sueldo, ese gasto tampoco va a ser un gasto aceptado para fines tributarios. Importante tener en cuenta ello. Pero aquí nos dicen que hay algunas excepciones. Esta RTF del 2005 nos da excepciones que no van a estar dentro de esta regla del percibido. Por ejemplo, la CTS es renta de quinta categoría, pero va a aplicar el devengado. La indemnización por falta de goce vacacional, ya que es una indemnización que se les da a los trabajadores que no gozaron de vacaciones en el periodo que les correspondía. Ahí también aplicamos el devengado. Dietas del directorio, también aplicamos el devengado. Remuneraciones de titulares de EIRL, socios, accionistas, también aplicamos el devengado. A pesar de que son rentas de quinta categoría, vamos a aplicar el devengado. Estas son las excepciones. El resto de rentas de quinta categoría se aplica el percibido. Y hemos explicado en qué consiste el percibido. Entonces, lo importante es la información que tenemos aquí. Ya, las indemnizaciones vamos a explicarlas en el caso práctico.
Y ahora sí, pasamos al caso práctico. Ya hay algunos puntos de la teoría que no hemos revisado, y en esos puntos vamos a verlos a través de casos prácticos. Ya la ley del impuesto a la renta es amplia, ya, entonces por eso hemos visto de manera teórica lo principal, y con casos prácticos vamos a complementar algunos puntos que no hayamos tocado. ¿Ya? Hasta este punto, no sé si alguna parte de la explicación no ha quedado clara, ¿hay alguna duda o consulta? Ya, el caso práctico que vamos a revisar la sesión del día de hoy, en el tiempo que nos queda, es caso de renta de tercera categoría. Vamos a ir a nuestro Excel. Listo. Ya, aquí vamos a hacer el cálculo del impuesto a la renta para el caso práctico que tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? La empresa Sagitario S.A. dice, por el ejercicio 2020 ha obtenido una utilidad contable de 500.000. Entonces colocamos aquí la utilidad contable. ¿De cuánto es la utilidad contable? Nos dice que es de 500.000. Recordar, ¿qué dice el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta? Que lo revisamos hace unos minutos en el PPT. Dice que nosotros tenemos que partir de nuestro resultado contable, y a partir de ello tenemos que llegar a nuestra utilidad tributaria, y con esa utilidad tributaria calcular nuestro impuesto a la renta. Eso es lo que nos dice el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Por eso es que nosotros, para este caso práctico, partimos de la utilidad contable. Esta utilidad que le hemos calculado en nuestro estado de resultados, ¿no? En nuestro balance de comprobación, aplicando normas contables. Ya, ahora vamos a partir de ahí para calcular nuestro impuesto a la renta. ¿Qué tenemos? Dice, la empresa Sagitario ha obtenido utilidad, ya listo, ha provisionado como deuda incobrable por 25.000 una factura emitida a su empresa vinculada. Tenemos aquí un caso que son las deudas incobrables. Deudas incobrables, ¿ya? Nosotros, si nos vamos al plan contable, vamos a encontrar la cuenta 19, ¿ya? Esa cuenta 19, ¿en qué caso se utiliza? Se utiliza en estos casos cuando existe alta probabilidad de que yo no cobre determinada deuda, ¿no? De repente yo le vendí al crédito a uno de mis clientes y mi cliente está pasando por situación complicada. ¿Ya? Incluso ya está a punto de la quiebra, ¿no? Ya está a un paso de la quiebra. Entonces, como ya yo presumo que va a quebrar, asumo que ya no me va a poder pagar, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que utilizar la cuenta 19. ¿Y cómo se realiza el asiento? 68 contra la cuenta 19. Si se dan cuenta, es un gasto. Y como hemos dicho, tributariamente muchos se enfocan en lo que es el gasto, ya, porque más gasto, menos utilidad, menos gasto, más utilidad, ya, listo. Entonces, nosotros contablemente ya tenemos la NIF 9. En la NIF 9 vamos a encontrar la regulación para lo que es las deudas incobrables, y aquí dice que se aplica el criterio de pérdidas esperadas. ¿Qué quiere decir ello? Mira, yo tengo, ¿no? Total cuenta por cobrar 100.000, ¿ya? Pero yo digo, yo más o menos ya sé quiénes no me van a pagar, ¿no? Y de esos 100.000 calculo que 10.000 no voy a cobrar. Esa es mi pérdida esperada. Yo espero no cobrar 10.000 soles, ya, porque yo estoy estimando, ¿no? Y ya cada empresa conoce, ¿no? qué porcentaje de sus cuentas por cobrar no va a cobrar, ¿no? Cada empresa ya conoce. Ya es bien complicado que una empresa llegue a cobrar el 100% de todo lo que tiene por cobrar. Y entonces tiene que estimar cuánto va a ser el importe que no va a cobrar. Ya, eso es contablemente.
Tributariamente es distinto, y como ahora estamos viendo el impuesto a la renta, vamos a ver cómo se haría tributariamente. Tributariamente, ¿qué me dice? Ya, tributariamente yo tengo que cumplir unos requisitos. ¿Qué requisitos tengo que yo haber cumplido? Primero, ya requisitos vamos a colocar. Primero, que la deuda esté vencida. Deuda vencida, ¿ya? Entonces, de repente yo le vendí a mi cliente crédito a 7 días. Pasaron 15 días y no me pagó. Ah, ya venció la deuda. Segundo requisito, ya haber realizado gestiones de cobranza. Ya, yo le he tenido que mandar correos, le he tenido que llamar, le he tenido que enviar incluso cartas, ya, para hacer gestiones de cobranza. Es decir, yo le he intentado cobrar, ¿no? Le he avisado que me debe, le he pedido que me pague y no me ha cancelado. Gestiones de cobranza. Lo siguiente es las dificultades financieras del deudor. Si el deudor tiene dificultades financieras, ya es otro requisito, ¿no? Por ejemplo, el deudor aparece en Infocor, ¿ya? Si aparece en Infocor, ya se entiende que cuando vas a Infocor es porque no pagas tus deudas, y se entiende que no pagas tus deudas porque posiblemente estés pasando por dificultades financieras. Entonces ahí está, dificultades financieras del deudor. Esos tres requisitos se tienen que cumplir tributariamente para poder realizar el asiento 6819 o considerar el gasto por deudas incobrables, ¿ya? Pero yo me puedo saltar todo esto si la deuda está vencida por más de un año. Ya, si la deuda ya venció hace más de un año, ya automáticamente ya puedo hacer la provisión tributariamente, ¿ya? Entonces esos son los requisitos que yo tengo que realizar tributariamente. Ahora, existen algunos casos, nota, casos especiales, vamos a colocarle casos especiales, ¿ya? Deudas entre vinculadas no pueden ser, no puede, ya, le vamos a colocar mejor, no se puede hacer el asiento de incobrable por deudas de vinculadas. Ya, y cuando una empresa es vinculada de otra, ya el criterio es el 30%, ya de repente tenemos el 30% de las acciones de esa empresa es vinculada, o viceversa, ¿no? Hay una empresa que tiene el 30% de mis acciones, entonces somos vinculadas, ya. Si esa empresa vinculada me debe dinero a mí, por ser vinculada yo ya no puedo hacer la provisión de incobrable. Entre vinculadas no es válido para fines tributarios. Lo otro, deudas garantizadas, ¿cierto? De repente yo le vendía el crédito, pero está garantizado, ¿no? Hay una carta fianza en el banco, o de repente me ha garantizado con algún bien. Ya, entonces, deudas garantizadas tampoco puede realizarse su provisión por incobrable. Ya, entonces ahí están. Eso es con respecto a las deudas incobrables. Hemos visto que contablemente y cómo es tributariamente. Ahora nos tenemos que enfocar en tributariamente. ¿Qué me dice el caso? Ha provisionado como deuda incobrable por 25.000 soles una factura emitida a su empresa vinculada. Ahí está el detalle, ¿ya? En nuestra contabilidad hay un gasto por 25.000, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Es una deuda de una vinculada. Entonces, al ser deuda con vinculada, ¿es un gasto aceptado para fines tributarios? La respuesta es no. Entonces colocamos aquí adiciones. ¿Por qué adiciones? En este caso yo tengo 25.000 que está dentro de esta utilidad. Ahora yo lo que tengo que hacer es retirarlo. Si yo voy a quitar gasto, ¿qué va a pasar con esta utilidad? ¿Va a incrementar o va a disminuir? Esta utilidad va a incrementar. Es por ello que yo digo que tengo que hacer una adición. Tengo que adicionarle un importe a esta utilidad. ¿De cuánto va a ser la adición? La adición va a ser de 25.000.
Aquí le colocamos deuda incobrable relacionada. Listo, entonces yo estoy retirando este gasto de 25.000 de mi utilidad contable. Esa es la primera adición. Siguiente, ¿qué más nos dice? Dice, el 10 de diciembre sufrió un robo de mercadería valorizada en 15.000 soles. A la fecha del cierre del ejercicio, la Policía Nacional todavía no ha concluido su investigación. Aquí tenemos casos fortuitos, ¿ya? Casos fortuitos. ¿Qué ocurre cuando nosotros hablamos de estos casos fortuitos? ¿Ya? Estos casos fortuitos abarcan dos tipos de gastos. Uno, gastos por desastres naturales. Y dos, gastos por robo. Gastos por desastres naturales es más sencillo. Ya aquí tenemos incendio, inundación, lluvias, ¿no? Incluso lluvias cuando hay lugares que tienen lluvias torrenciales, ¿no? Y de repente por ejemplo, llueve una lluvia torrencial y el techo del almacén es de calamina. Entonces el techo no resiste la carga de lluvia y se viene abajo, ¿no? Y abajo habían productos y se destruyen, se sufren de daños, ¿ya? Lluvias, por ejemplo, incendio, inundación, lluvia, terremoto también de repente, ¿no? Últimamente no están habiendo muchos terremotos, ¿no? Al menos no de magnitud considerable, ¿no? A partir de grado 7 ya podría generar destrucción considerable los terremotos. Ya hay terremotos, pero de 5, de 4, de 3, así que nada más se sienten leves movimientos, no genera daños materiales. Ya, entonces, ese es un primer caso, gastos por desastres naturales. Ya, ¿cómo sustento el gasto? Ya, hay que tener un informe, ya, con los bienes que fueron dañados. Ya, y sustentar, ya, que existió el fenómeno. ¿Ya? Entonces, un informe con los bienes que fueron dañados, ¿no? De todos modos, yo siempre tengo que sustentar el importe de gasto que estoy colocando, ¿no? Yo debo decir, mira, por la inundación generó un gasto a mí de 20.000, ya, pero la SUNAT te va a decir, ya, pero esos 20.000, ¿cómo lo has calculado? Eso a través de un informe, ¿no? Un informe tú colocas, no, mira, es que se ha destruido esta computadora, el costo de esa computadora es 1.000 soles, las mesas ahí está, ya no sirven, esas mesas valían 2.000 soles y así tú tienes que sustentar con el informe. Y lo siguiente es sustentar que existió el fenómeno, y eso sí es fácil, ¿no? Puede ser con la noticia, ¿no? Si ha habido terremoto tiene que salir en las noticias, si hay un incendio, hay un informe de los bomberos, ¿no? Ya, si cae lluvias que, como les expliqué, de repente destruye el techo, ya ahí hay que presentar fotos, evidencias de que la lluvia ha realizado ese tipo de desastre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener con respecto a los gastos por desastres naturales. Ahora sí, lo que corresponde al caso práctico, gastos por robo. ¿Qué ocurre? ¿No? En muchos casos puede pasar, de repente entran delincuentes al almacén de la empresa y se llevan productos, ¿ya? O de repente estamos transportando los productos en nuestro vehículo y vienen asaltantes y nos asaltan y se llevan todo, incluso el vehículo, ¿ya? Entonces, ese tipo de casos son robos, ¿ya? Ahora, si es que ocurre un robo, la empresa tiene que hacer lo siguiente. Primero, presentar la denuncia. Ya, tú presentas la denuncia por el robo. Ya, eso es lo primero que tienes que hacer. Y lo siguiente es esperar a que se tenga o sentencia o archivamiento de la denuncia. Listo, ¿ya? Entonces yo ya presenté la denuncia. Luego alguno, cuando presenta la denuncia, se tiene que hacer investigaciones, ¿cierto? Se hace la investigación y si se determina culpable, ya ese culpable tiene que tener sentencia, ¿ya? Y de repente se archiva la denuncia. ¿Por qué se archivaría la denuncia? Porque no se puede determinar quién es el culpable. Supongamos que alguno de ustedes sale a la calle
está con su celular en la mano y viene corriendo a toda velocidad un ladrón y se lleva el celular y desaparece. Ya, tú vas a la comisaría y presentas tu denuncia, ya, está bien, ¿no? Te van a permitir que presentes tu denuncia. Ahora, ¿cómo haría la policía para ubicar al ladrón? Complicado, ¿no? Porque ni sabes, el ladrón de repente vive lejos, ¿no? Por último, ni le has podido ver su cara porque ha venido a toda velocidad. Entonces, en ese caso, hay la denuncia, pero se determina que es imposible realizar las investigaciones y se archiva la denuncia. ¿Ya? Entonces, el gasto va a ser aceptado en el momento de que se archive la denuncia o se tenga la sentencia firme. Ahora sí, regresamos a nuestro caso práctico. ¿Qué dice? El 10 de diciembre sufrió un robo de mercadería valorizada en 15.000 soles. A la fecha del cierre del ejercicio, la Policía Nacional todavía no ha concluido su investigación, ¿ya? Si la policía no ha concluido con la investigación, se entiende que todavía no existe sentencia ni todavía se ha archivado la denuncia. Por lo tanto, yo tengo que adicionar este gasto. Hay gasto por 15.000 aquí, pero todavía no hay denuncia. Entonces ese gasto todavía no es válido para fines tributarios. Entonces aquí colocamos robo sin sentencia ni archivamiento. ¿Cuánto es el importe que tengo que adicionar? Tengo que adicionar 15.000 soles. Ya, listo. Ya, no sé si hasta este punto hayan dudas o consultas o si algún punto no está quedando claro.